Aleluya, aleluya, qué bendición poder estar, poder llegar y entrar a la comodidad de tu casa. Estamos muy alegres, muy contentos, es una bendición muy preciosa que podamos compartir en nuestro altar familiar. Bienvenido y gracias porque podemos llegar ahí hasta la comodidad de tu hogar. Te invito para que juntos tomes tu Biblia, que tomes tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores. Vamos a compartir un tema muy precioso en esta noche, ¿verdad? Y pues quiero invitarte también que tú que tienes tus redes sociales puedas compartir nuestra transmisión para que así muchos puedan ser bendecidos y que puedan recibir el consejo o la instrucción por medio de la palabra del Señor. Dios quiera algún día podamos transmitir en diferentes idiomas para poder alcanzar a más personas y para que más puedan ser bendecidos y salvos por medio de Jesucristo. Así es de que para mí pues es una bendición poder compartir en este altar familiar. Todos los días viernes tenemos nuestro altar familiar, aunque también vamos a estrenar, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estrenar un nuevo segmento al que le hemos puesto por nombre Discipulado en Línea. Así es de que también esperamos tu asistencia, para que puedas compartir con nosotros. Vamos a estar dando también igual temas ¿verdad? De doctrina para poder ser de bendición a aquellos que reciban la palabra como los de Berea, ¿verdad? Y los que quieran ser bendecidos, ¿verdad? Esta noche pues recuérdate, si tienes alguna oración al final pues vamos a orar por ellas, ¿verdad? Pero también quiero invitarte para que mañana a la 1:30 de la tarde te puedas conectar. Vamos a tener nuestro programa de niños. Cristo ama a los niños. En 1:30 de la tarde, donde nosotros anhelamos pues llevar bendición a los pequeños de la iglesia, ¿verdad? Para que así puedan ser bendecidos. También el domingo en punto de la 1:30 de la tarde nuestro servicio virtual regular, ¿verdad? Así es de que le rogamos y le pedimos al Señor que en su bondad y en su misericordia pues Él pueda permitirnos reunirnos presencialmente mientras el Señor no lo permita, ¿verdad? O la circunstancia no lo permita, o hasta que el Señor pues nos ponga en el corazón, ¿verdad? Para que cuando lleguemos estemos bien y salgamos bien, ¿verdad? Quiero que con todo nuestro corazón pues aprovechemos este tiempo por medio de las redes sociales. Ok, quiero compartirte un tema al que le he puesto por nombre el temor de Dios en nuestra casa. ¿Cómo es de importante que nosotros podamos añadir el temor de Dios en nuestra casa? Porque de alguna manera siempre nosotros en nuestro diario vivir lo que anhelamos es bendición para nuestra casa, nuestros hijos, los que están con nosotros. Ese es el anhelo de nuestro corazón, poder llevar y ser de bendición. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros añadir el temor de Dios a nuestra casa? Lo primerito que nosotros tenemos que hacer, ahorita lo vamos a ver con la palabra, pero son varios puntitos los que te quiero hablar, como es un consejo en esta preciosa noche, ¿verdad? Lo primerito es tener y enseñar el camino de Dios. Fíjate que cuando nosotros enseñamos el camino de Dios, entonces es lo primerito para que el temor del Señor para que el temor del Señor pueda venir a nuestra casa. Nosotros lo primerito que tenemos que hacer es enseñar el camino de Dios. Y para eso quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 1 y verso número 8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Le hemos estado dando vueltas a estos versos en la escritura porque realmente nos traen una enseñanza tan preciosa, tan abundante, ¿verdad? Y entonces dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones, dice, la dirección de tu madre. Aquí yo tengo la versión de la Biblia, la Reina Valera, pero aquí también tengo esta otra versión que dice
oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y aquí en mi Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, aquí vemos dos cosas que tenemos que ponerle el ojo. Una es la instrucción y la otra es la dirección. Ahora, ¿por qué? Las personas no pueden guiarse, obviamente, si no están bien instruidas. Cuando alguien está bien instruido, entonces sabe tomar una buena dirección, y eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Cómo? ¿O para qué? Para entonces atraer el temor de Dios en nuestra casa, el temor de Dios en nuestra casa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, instrucción significa comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. O sea que es a través de un sistema de enseñanza. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Es decir, te vamos a enseñar, ¿verdad? O Dios nos enseña de esa manera para trasladarnos una idea, compartir un conocimiento que al final se convierte en una sana doctrina para nosotros. Ahora dice la instrucción es bien importante. Entonces, la otra palabra que yo te quería hablar acá también es la palabra dirección, que en esta otra versión dice no abandones la enseñanza, pero aquí la dirección. Entonces fíjese que la enseñanza a nosotros nos dirige por el buen camino. Y aquí lo que nosotros estamos tratando de enseñar o dirigir es el temor de Dios en nuestra casa. Claro que para yo poder enseñar un camino, dar una dirección, guiar para que podamos llegar a algún lado, es porque yo estoy caminando. No es que ya lo crucé todo, no, porque nosotros, cada uno, tú hermano que nos estás viendo, hermana, familia de familias, cada uno de nosotros tiene que perfeccionar su vida en el temor de Jehová. Porque que bien pudiéramos nosotros preguntarnos qué produce el temor de Jehová en nosotros. Claro, muchas cosas, pero dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otra cosa es que con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando hay temor de Jehová, dice que el Señor pone sus ojos en nosotros. También dice la Escritura que es como un guía, como una guianza, como alguien que nos lleva por un camino cuando nosotros aprendemos a tener el temor del Señor. Entonces fíjese, por ejemplo, la palabra aquí que en esta versión que tengo dice dirección. Recuerden que estamos viendo estas dos palabras, instrucción y dirección. Aquí en esta versión que yo tengo dice instrucción, fíjese, instrucción y enseñanza. Dice, hijo mío, la instrucción de tu padre no abandones, la enseñanza de tu madre no desprecies. ¡Qué terrible! Entonces, fíjese, la palabra enseñanza en el diccionario de la Real Academia Española significa mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado. Ahora, fíjese, la enseñanza nos dirige, según aquí está esta versión que yo tengo acá. Y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, amados hermanos, ¿cómo es importante entonces escuchar a papá y escuchar a mamá? Pastor, pero ¿qué pasa si mis padres ya no están? ¿Y cómo puedo hacer para tener conocimiento? ¿Cómo puedo hacer para adquirir sabiduría? ¿Cómo puedo hacer para aprender el temor de Jehová? Bueno, si tú te estás congregando en una iglesia, pues tienes una cobertura ministerial, ahora que viene a ser también como un padre de tu alma, ¿verdad? Un padre de tu alma. Entonces, nosotros como ministros venimos a hacer coberturas, pero también padres del alma de las ovejas, de aquellos pues que reciben la paternidad, de aquellos que reciben la cobertura. Y como no estoy hablando de eso, no quiero entrar en tanto detalle, pero qué precioso es tener y reconocer paternidad y cobertura. Porque fíjese que entonces, ahora aquí, lo primero es enseñar el camino de Dios. Para enseñar el camino de Dios, debemos nosotros entonces instruir y debemos de no despreciar. Ahora, qué importante es aprender a escuchar. Yo no sé si usted ha encontrado con personas
que no escuchan, es decir, no ponen atención o no reciben el consejo. Eso es difícil porque tal vez uno está tratando de llevarle un consejo, un sano consejo por medio de la palabra, o quizás un consejo del diario vivir, algo que tal vez tú ya lo pasaste y no quieres que alguien tropiece o que alguien se lastime de la misma manera, entonces tú das el consejo. Algunos lo van a recibir y otros no. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa instrucción? ¿Cómo debe de ser esa enseñanza? ¿Cómo debe de ser esa dirección? ¿Cómo debe de ser? Pues debe de ser con amor. Ninguna de las cosas que nosotros hagamos lo debemos de hacer sin amor. Acompáñeme a Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31 y verso número 26. Y le quiero leer aquí como dice esta versión. Proverbios 31, 26. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, dice. Dice, quiero ver aquí me lleva a una cita. Oh, es de misericordia, dice. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y aquí en esta versión dice, Proverbios 31, 26, dice, cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Qué impresionante esta versión. Entonces, si tú quieres que una instrucción, una guía que tú estás dando, una dirección que estás poniendo por medio de la palabra, quede en el corazón de aquellos que te están escuchando, hazlo con amor. Pero no se refiere solamente a que yo lo debo de hacer con amor y tener amor para poder enseñar, instruir o guiar, sino que también se refiere a que lo vamos a hacer de buena gana, de una buena forma, ¿vale? No es solamente, siéntese, aprenda, apriete ese botón, o jale esa gaveta, ciérrela, párese. No, tiene que ser con amor. Mire, cuando el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos, ellos llegaron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, bueno, cuando oren, háganlo más o menos así, les dijo. Padre nuestro, fíjese, les dijo más o menos, los sentaba y les enseñaba. Dice, a los demás les es dado el recibir por parábolas, pero para ustedes, dice, traigo la instrucción con amor. Y les explicaba, tomaba su tiempo. Algunas veces les decía, tan lentos son para entender, tan lentos son para comprender las escrituras. Pero de todas formas él se tomaba su tiempo y les enseñaba, tanto así que él les decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la instrucción debe de ser, fíjese, bien guiada por medio del amor. Ahora, como estamos hablando de traer el temor de Dios en nuestra casa, yo voy a poder enseñar el temor de Dios en mi casa, es decir, a mi cónyuge, a mis hijos, si yo tengo temor del Señor. Porque muchos pueden solo hablar y decir, pero en realidad no viven, no practican el temor del Señor. Y entonces la cosa se pone seria porque nosotros como padres no debemos de ser solamente trasladadores de verdades bíblicas. Hay quienes solamente son trasladadores de verdades bíblicas, y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es vivir la verdad de la palabra. Amén. Nosotros tenemos que vivir, aunque solo un par de amenes escuché, ¿verdad? Entonces debemos de procurar nosotros vivir la palabra. Por eso es de que es importante. Una de las primeras cosas que entonces para que el temor de Jehová venga a nuestra casa es enseñar el camino, y Jesús es el camino. Amén. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, no dijo yo soy un camino. Amén. No, Él es el camino. Entonces ya vimos, primero se debe de enseñar el camino, ¿verdad? Se debe de enseñar, de instruir, se debe enseñar. Según la versión esta que leíamos, se debe de aprender a dirigir hacia dónde queremos llevar algo. Y también vimos que la instrucción debe ser con amor. Pero ahora acompaña 1 Timoteo capítulo 1 y verso 5. Dice 1 Timoteo 1, 5. Fíjese cómo dice aquí 1 Timoteo 1:5 dice, la finalidad de esta instrucción
Fíjese, la finalidad de esta instrucción es el amor que procede de un corazón puro, de una conciencia sana y de una fe sincera. Entonces, ¿qué elemento debe tener la instrucción? Primero dice que debe tener amor, fíjese, pero también dice que debe proceder de un corazón puro. Aquí nos tenemos que hacer la pregunta, no es este el tema, pero creo que bien pudiéramos hacer un tema de pizarrón, ¿verdad? ¿Cómo purificar el corazón? ¿Cómo poder purificar el corazón? Amén. Entonces aquí, con amor, teniendo un corazón puro, una conciencia sana, dice. ¿Sabe? Cuando se refiere a la conciencia sana es de que a veces las batallas más pequeñas o las más grandes o las medianas, todas las batallas están en la mente. Y hay quienes ni siquiera han salido al campo de batalla real, pero en su mente ya perdieron. ¿Por qué? Porque no tienen una conciencia sana. Sus pensamientos no son sanos, siempre piensan que les quieren hacer el mal a ellos, o que están hablando mal de ellos, o que el fulano no lo quiere, que la fulana no lo quiere, pero todo ¿dónde está? En su mente, ¿verdad? En su mente. Entonces la mente les juega una mala pasada porque algunas veces están contentos, otras veces están enojados, otras veces están tristes, otras veces están llorando, otras veces están riendo. No hay tranquilidad, entonces no hay paz. Y recordémonos de que para que realmente haya una paz certera, verdadera y duradera en nosotros, tenemos que conocer al Señor Jesús. Pastor, fíjese que yo ya lo conozco, yo soy cristiano desde hace mucho tiempo, pero yo me siento así a veces. Entonces te preguntaría, ¿cómo está tu relación con el Señor? El Señor nos deja ver en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Si tú lees los primeros 2 libros o los primeros 12 capítulos, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis, de 1, 2 y 3, ahí te vas a dar cuenta de cómo el Señor le habla a las iglesias y les enseña y les dice qué características tienen, qué características deberían de tener y qué características deberían de dejar para poder agradar a Dios. Porque mientras uno mismo no reconozca que tiene tal vez alguna necesidad espiritual o algún problema, ¿va? Nunca va a poder trasladar una enseñanza o va a estar siempre toda la vida sin razón. Y lo que nosotros queremos es enseñar el temor de Dios en nuestra casa. Entonces ya vimos que para enseñar el temor de Dios en nuestra casa, voy a ir recapitulando porque el tiempo siempre nos avanza rápido. Fíjense, primero debemos de enseñar el camino. Debemos llevar una instrucción, no abandonar la enseñanza. También vemos que se debe de instruir con amor y que esa instrucción debe proceder de un corazón puro y de una conciencia sana. Y la última parte del verso dice, y de una fe sincera. Entonces aquí hay 3 elementos: amor, pureza y una conciencia sana, 4 elementos, y una fe sincera. 4 cosas que tenemos que pedirle al Señor para que entonces pueda haber en nosotros el temor del Señor, para que podamos caminar en el temor del Señor. Porque no se trata de un temor de terror, como lo he enseñado en otras ocasiones, sino que es un temor reverente, de fallarle, de respetarlo, ¿verdad? De no querer fallarle al Señor. Ahora, fíjense que entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estos cuatro elementos de 1 Timoteo 1:5 debemos de pedírselos. ¿Cómo? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir? Teniendo amistad con el Espíritu Santo. Si tú y yo aprendemos a desarrollar una amistad, hermano, una comunión con el Espíritu de Dios, y nuestra vida va a cambiar sobremanera. Cada uno de nosotros va a poder llegar a de verdad aprender a tener temor de Jehová. Porque el temor de Jehová, ya le dije, entonces se enseña el temor de Jehová. ¿Sabe qué otra cosa es bien importante? Y como te decía, entonces esto me lleva a mí a entender que todo lo que acabamos de ver, yo puedo decir, entonces el temor de Jehová se enseña. Sí, claro que sí. El temor de Jehová se enseña. Pero entonces hay instructores
¿verdad? Y hay quienes reciben la instrucción. Tanto el instructor, como te dije, debe tener algunos elementos bien importantes, como aquel que está recibiendo la instrucción, y lo vimos desde primerito en Proverbios 1:8, oír, ¿verdad? Ser hijo, ¿verdad? O ponerle atención a papá y a mamá, no abandonar la enseñanza de la mamá. Fíjese que voy a regresar un poquito porque este pasaje de Proverbios 1:8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Instrucción de tu padre. La palabra instrucción en el hebreo es musar, que significa, corregir, corrección. Vaya. Y cuando dice, no abandones la enseñanza, Torah, no abandones la Torah de tu madre, y Torah significa dirección, instruir. Entonces, papá trae la corrección y mamá debería de dar la instrucción y la dirección, cabal como el verso que estábamos leyendo. Ahora, por eso es de que nosotros somos instructores, pero los que nos escuchan son aquellos que están siendo instruidos y ellos deben de prestar toda la atención. Entonces, le decía esto porque entonces el temor del Señor se enseña, y quiero entonces que vayamos al Salmo 34 y verso 11. Vamos a ver algunas cositas más al Salmo 34 y verso número 11. Salmo 34, verso 11. Aquí vamos a llegar al Salmo 34. Aquí está. Salmo 34 y verso 11. Yo aquí le estoy viendo la Reina Valera. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová os enseñaré. Aquí vuelvo a repetir, como en Proverbios 1:8 le dice, oye hijo mío. Aquí le está diciendo, ven hijo, oídme. Aquí le está diciendo, óyeme, presta atención. Aquí en este está diciendo, sígueme y pon atención, porque te voy a enseñar. ¿Cuántas veces a nosotros no nos dijeron nuestros padres cuando éramos niños, te voy a enseñar a sumar? Te voy a enseñar a sumar, o te voy a enseñar a escribir. Yo no sé cómo aprendió usted a escribir, pero lo primerito que a mí me enseñaron fueron puntitos y rayitas, ¿verdad? Eso fue lo primerito que a mí me enseñaron, yo todavía me recuerdo. Me enseñaron a sumar, multiplicar, dividir. Bueno, entonces, es una instrucción, es algo que va moviéndonos hasta tener un conocimiento. Traigámoslo a lo espiritual. Dice, si nosotros como hijos de Dios ponemos atención a lo que el Señor nos quiere decir, entonces vamos a aprender el temor de Jehová. ¿Cuántas veces Dios nos habrá hablado en las madrugadas? O nos habrá hablado a través de su preciosa palabra y nos habrá dicho, presta atención, escucha lo que te voy a decir. Oye. Entonces esto me deja a mí entender que muchos no tienen temor de Jehová por dos razones. Uno, porque no han puesto atención, porque el temor de Jehová se enseña. Y dos, porque tal vez no ha habido quien se lo enseñe. Por eso es bien importante que nosotros como padres sepamos dar esa instrucción a nuestros hijos, guiarlos por el camino para que puedan entender y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? Estorbándoles el pecado. Si es que por eso la tarea, como dice mi esposa, la tarea de ser padre no es fácil. Ser papá y mamá no es fácil. Porque no todo es solamente sí, hijo, sí. Y cuando uno les dice no se enoja, ok, está bien, hijito, está bien, hijita. No, si cuando papá dice no, cuando mamá dice no, no es porque no se te ame, sino que es porque se te está evitando de cualquier cosa que venga más adelante. Amén. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Entonces, en este Salmo 34 vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, en el verso 13. Verso 13 dice, fíjese, ¿cómo nosotros vamos a poder recibir esta enseñanza? Porque aquí dice, desde el verso 11, ¿verdad? Aquí le están dando una amonestación en contra del pecado.
Les está diciendo, bueno, pónganme atención porque les voy a enseñar el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque había pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay temor de Jehová? Hay pecado, se peca, se aparta uno de Dios, se aleja uno del Señor. Entonces, aquí la enseñanza, entonces en el Salmo 34:11, lo voy a leer otra vez. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Pero el verso 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquí está como preguntando, ¿quién de verdad quiere aprender? El verso 13, primero guarda tu lengua del mal. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces nuestra forma de hablar nos delata cómo estamos por dentro? ¿O quiénes son nuestras amistades? Solo por la forma en que hablamos. ¿Verdad? Fíjese que cuando Pedro fue a donde tenían al Señor Jesús preso, ¿verdad? Que lo iban a llevar ante el Sanedrín. Muchas de las personas dijeron, pero es que tú estuviste con él, te pareces a él, hablas como él. Se le pegó algo. Lo veían y veían al Señor Jesús en su hablar, aunque él lo rechazó o lo negó 3 veces. Pero lo que yo quiero que vea es que entonces sí, de verdad se pueden aprender las cosas buenas, no digamos las cosas malas. De hecho, la Escritura dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Y ya casi con esto voy cerrando, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, buscar la amistad del Espíritu Santo. Y si tenemos esa amistad, nos va a guiar hacia toda verdad de poder entender con quiénes convivir. Ay, Padre Santo, lo que acabo de decir es bien, bien tremendo, porque de lo contrario nuestra vida va a ser nuestra vestidura espiritual que nosotros no vemos, pero que Dios sí, y el mundo espiritual, ya sea de Dios o del enemigo, también ve nuestra vestidura. Entonces lo que el enemigo quiere es ensuciar nuestras vestiduras. Entonces aquí dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal, es decir, de hablar cosas malas, profanas, deshonestas, pero tus labios, dice, de hablar engaño, las mentiras. Dios mío, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, un pasaje que todos nos sabemos de memoria. Dice la Escritura, empieza a decir, porque los adúlteros, fornicarios, homosexuales, y etcétera, empieza a decir muchos, dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde en azufre, que es la muerte segunda. ¿Por una mentira? ¿Por una mentira? Yo creo que sí vale la pena aprender a ser veraces en nuestra forma de hablar. Amén. Pastor, pero la Biblia dice que sea el hombre mentiroso, todo hombre mentiroso, y solo Dios es veraz. Claro, es cierto, la Biblia no miente, así es. Pero nosotros estamos en un proceso, en un procedimiento de que entonces podemos nosotros aprender a no hablar mal y que nuestros labios no hablen engaño. Entonces, sigamos un poquito porque quiero que leamos más. Entonces dice el verso 14, aquí lo cierra el verso 14, fíjese. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. 3 cosas. Primero, apártate del mal. Quiere decir de que aquel que de verdad quiera aprender a tener temor de Jehová, comunión con el Espíritu Santo, que le va a llevar primero, dice, ¿verdad? Primero a refrenar su lengua, a no mentir, y ahora aquí dice, apartarse del mal. Puede ser que tal vez tú te quieres consagrar, tú quieres vivir como a Dios le agrada, pero con los que te juntas no. Entonces poco a poco te van a llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan y vas a ensuciar tu vestidura espiritual. Pero, pastor, pero este es un tema familiar. Claro que es un tema familiar. Esto lo tenemos nosotros que hablar a nuestros hijos y lo tenemos que hablar entre cónyuges. ¿Por qué? Porque hay actitudes que nos llevan a manchar nuestras vestiduras.
Habrá rencillas, celos, contiendas, divisiones, pleitos, maledicencia. Dice que esas cosas ya no deberían de estar en la casa de los justos, sino lo que se debería de oír en la casa de los justos, es decir, de los redimidos de Dios. Lo que se debería de oír son gritos de júbilo y de salvación. Y no maledicencias, griterío. No, eso se tiene que acabar. Pero ¿cómo se va a acabar? Primero, teniendo el temor de Jehová. Segundo, ¿cómo? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ok, entonces dice, apártate del mal, haz el bien. Oh, esta es otra cosa bien importante. Esto es algo bien importante porque no basta con saber, con apartarse del mal. No basta con desear hacer las cosas buenas, sino que hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien. Entonces, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como por pecado. Amén. Entonces, hacer el bien. El siguiente paso es busca la paz. Dios mío. Dice la Escritura que con la paz y la santidad, dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora entonces aquí dice busca la paz y síguela. Amén. Y por último el verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces fíjese, si nosotros logramos establecer estas cosas y poderlas enseñar y trasladar, primero recibirlas nosotros, entenderlas nosotros, vivirlas, practicarlas nosotros, para que después la podamos enseñar a nuestros hijos, para que la podamos enseñar a nuestro cónyuge, para que la podamos enseñar a las ovejas, a las familias, a los que nos escuchen, poderlo enseñar. Pero, pastor, ¿y esto si lo aprendo hoy, ya mañana? No, esto es un proceso de toda la vida. El temor de Jehová, es claro que se enseña y se aprende, pero esto es un proceso de toda la vida. Tú decides hasta dónde quieres llegar. Porque mientras más anhelemos el temor de Jehová en nosotros, en nuestra casa, más debemos de estar entendidos de que debemos de morir a nosotros mismos para aprender a vivir en el Señor. Ahora bien, entonces, para cerrar, entonces esto es una decisión propia. Cuando tú y yo verdaderamente decidamos obtener todas estas cosas que vimos acá en la palabra, en esta enseñanza, en este altar familiar, y las atesoremos, las vivamos, las practiquemos, para después poderlas enseñar, te aseguro que tu vida personal primero va a cambiar delante de Dios. Y yo pues quiero hacer una oración, ¿verdad?, para concluir este altar familiar, pero no sin antes invitarte a que le busquemos al Señor todos los días, constantemente, ¿verdad? Y lo hagamos con un corazón puro, con un corazón sincero. Si no lo tenemos así, pues vayamos al altar de Dios y derramemos nuestras lágrimas, busquemos el arrepentimiento genuino y que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, te suplico, Padre, que esta enseñanza pueda quedar en los corazones, en la vida de aquellos hermanos, Señor, que lo reciben y que puedan ser edificados y bendecidos, Señor. Y que entonces puedan al ellos retener la palabra, puedan entenderla y que cuando la entiendan la puedan poner en práctica para que entonces venga un cambio efectivo y permanente en sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y que esta palabra sembrada hoy lleve fruto abundante a tiempo, Señor, y que produzca al 100%, para que entonces todos juntos podamos experimentar lo que es el temor de Jehová en nuestra casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves, que tal vez no entendías o no sabías nada acerca del temor de Jehová o cómo se podía aprender el temor de Jehová, pero lo quieres para tu vida, para tu familia, para poder tener bendición.
Bueno, lo que tienes que hacer es reconocer a Jesucristo y dejarlo entrar en tu corazón. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te van a enseñar a cómo poder adquirir el temor de Jehová para que entonces tu vida y tu familia puedan ser bendecidos. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Ahí en nuestra página web nosotros tenemos nuestra radio 24 horas, tenemos nuestra aplicación para el sistema Android, también tenemos el programa Cristo ama a los niños, donde puedes bajar las actividades. También tenemos ahí todos los videos o las prédicas, las enseñanzas, para que tú puedas, si no escuchaste una, puedas ponerte al día, ¿verdad? Y que puedas ser bendecido a través de esta familia virtual. Así es de que no me resta a mí más que bendecirte y recordarte que mañana a la 1:30 de la tarde tenemos nuestro programa Cristo ama a los niños, y el domingo nuestro servicio virtual, el día domingo a la 1:30 de la tarde. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.